Buena esposa. Capítulo 1. Había supuesto que era interesante y definitivamente no estaba decepcionado. En realidad estaba maravillado con cada palabra. La teoría del color en la ropa era bastante variada y atrayente. Prácticamente no había terminado el capítulo. Lo había devorado. Y al pensar en eso no podía sentir culpa o algo similar. Tenía total sentido. Hasta ahora lo que había leído contaba sobre los colores que normalmente favorecían a una dama. Ya que una dama debía de contar con ropa para cada ocasión. Y no era un dicho Magel. Había puesto atención y cuidado a la explicación del porqué de esto. Y para él no podía tener más sentido. El libro era sencillo y claro. Tomaba el tema con claridad. Lo explicaba bien. Tanto que incluso él, con su poca experiencia, podía entender y comprender con facilidad. Incluso podría explicarle a alguien gracias a todos los detalles que tenía el libro junto con la mayoría de explicaciones de por qué es ropa. Había ropa para su hogar, para visitas, para dormir, casual para las compras, formal para las fiestas, ropa para reuniones importante, ropa para discusiones, ropa para conflictos en el gobierno, ropa para ir de visita, ropa para ir a funerales, ropa para las tradiciones. Entre otras, la teoría en sí se basaba en que el color elegido para la persona debía de resaltar la cosa correcta en el momento correcto. Era así de fácil. Por ejemplo, un funeral. Uno viste de negro ya que apaga los rasgos. Muestra reverencia. Y otras cosas. Aunque se podía usar en otras ocasiones. No era como decir, estoy enojado. Visto de rojo, como él había pensado al inicio. Y no era el único. En cambio el libro lo había guiado paso a paso en esto. Hablando sobre ese el falso mito y cómo los verdaderos motivos de los colores a usar eran mucho más concretos y, para él, más interesantes. No era sentirse y ya. No en su totalidad. Según lo que había comprendido hasta ahora, la teoría del color se basaba en los rasgos principales. Tipo de piel, compostura, color de cabello y ojos, situación social, y el momento. Por ejemplo, un azul imprimía la emoción de respeto en una mujer alta, pero de soledad o silencio en una baja. Mejor dicho, de baja estatura. Eso corregía el libro. También le agradaban las correcciones. Aún tenía problemas al recordar las veces que se humillaba al no saber cosas que debería saber. O que la gente esperaba que él supiera. El libro lo tranquilizaba en esto. Se sentía bien saber cómo dirigirse correctamente a alguien. De todos modos, aún había más en el capítulo. Las introducciones básicas de los colores y, aunque el libro aclaraba que uno ya debería saberlo, aún así lo explicaba. Lo hacía sentirse como si no fuera un idiota. Aunque no teníale por qué, sabiendo que todo eso era solo para chicas. Comenzaba con el blanco. Un color de riqueza, pero igualmente un color puro y tranquilo. Por lo que era algo complicado. Ternura era un rosa claro. Más aún si eran mujeres de una corta edad. El azul claro era paciencia. Aunque no siempre, y un amarillo suave era algo soñador. También expresaba tipos de telas. Con su advertencia por algunas reacciones. Algunas puntadas. Y moldes. En otras palabras, el libro hablaba de todo. Había aprendido mucho a pesar de pensar que no lo haría. Lo admitía. Lo había perseguido la sensación que el libro no sería lo suficiente para distraerse. Temió por la noche. Por regresar a su habitación. Por encontrarse con ellos. Creyó que la noche sería pesada y tormentosa por eso. Pero no. El libro lo había salvado mucho dolor. Estaba esperando una noche horrible. En cambio no tenía eso. Las horas se fueron volando y no podía estar más agradecido con eso. Y agregando, había aprendido un montón. Aún estaba sumergido en los nuevos conocimientos. Era agradable saber. Y en particular cosas así. Se sentía bien. Cómodo. Había sido muy diferente a lo esperado. No sabía mucho el porqué. Pero el libro en sus manos lo tranquilizaba. Lo había acompañado en la noche. Minimizando ese dolor que aún estaba allí. Incluso se había reído al recordar a su tía hablando de telas y colores con otras vecinas.
Era súper divertido al fin notar todo lo que estaba mal en sus afirmaciones. Si antes no entendía y le parecía raro. Ahora podía ver a su tía vestida de payaso sin problema. Así de mal estaba ella. La verdad es que incluso había sacado sus propias opiniones. A pesar de que no compraría nada de eso. Según él, la seda sería cómoda. Pero no la usaría siempre. El cuero era elegante, pero nada de cuero grueso. Y los cinturones para él no debían de ser de ese material. Más por malas experiencias que por otra cosa. En realidad prefería 0 cinturones. También sabía que el color verde en diferentes tonos. Vibrantes. Opacos y oscuros. Le quedarían maravilloso al combinar con sus rasgos. Sobre todo sus ojos. Aunque los colores de verde claro no se le verían tan bien. Debía agregar otros colores. No podía vestir solo de verde. Si sabía elegir bien diría azules. Morados y vinos. Obvio con solo algunos tonos. También blanco. Rojo oscuro y el negro. Pero no había aprendido bien en qué prendas ponerlo colores. No es que el capítulo no lo dijera. Es que a pesar de su interés sus ojos comenzaban a doler. Las gafas no ayudaban y su antiguo llanto aún menos. Quería seguir aprendiendo pero no pudo hacer mucho. Menos notando que sus ojos ya estaban cerrados. Y a pesar de todo el cansancio no pudo dormir más de 1 hora. Era refrescante saber que no desconocía tanto a su cuerpo. Aunque no era que disfrutara estar cansado. Pero no se quejaría. Ahora podía leer más y con ello aprendería y, con suerte, volvería a olvidar por un rato más el por qué tenía ese libro en sus manos. Distraerse. Era todo lo que buscaba. No preguntarse por qué o desde cuándo. No repetir una y otra vez esas palabras hirientes. No pensar en eso. Solo olvidarlo. Disfrutar de leer y aprender con ello. Dejar eso atrás hasta estar listo de enfrentarlo. Aunque no creía poder hacerlo pronto. Parecía mucho pedir. Parecía demasiado ahora. Se arrepentía de dormir. No debió dormir. No debió permitirlo. Pero ahora podía verlo. Había despertado y no era una pesadilla. Había despertado y era real. Ver eso no le había hecho más que mal. No le gustaba para nada esto. Quería retorcerse y buscar algo que apagara ese dolor. Un milagro o algo a que gritarle. Llorar toda la noche hasta despertar de esa pesadilla. Pero ya sabía que no era así. Quería dejar ese pánico y esa horrible presión en el pecho. Se sentía desesperado una vez más. Quería levantarse y correr. Pero respiró. No podía dejarse llevar de nuevo. Así que respiró. Y cuando dejó de estar así pudo sentir el peso de algo. El libro. Tenía el libro. Y ahora sabía que el libro era suficiente. El libro. Él tenía relatos. Información. Detalles y correcciones. Sin olvidar que todo parecía narrado por una voz amable que no lo abandonaría. Que no se reiría de sus defectos a su espalda sino que le ayudaría a aprender. Que estaba allí explicando incluso lo que ya debía saber. Tenía el libro. El libro ya lo había estado acompañando. Estuvo con él cuando las lágrimas apenas le permitían leer. Estuvo allí para entretenerlo y distraerlo y estaba allí para seguir y enseñarle. Hacerlo feliz. Lo tenía a él. El que lo había cuidado en la noche y el que aún estaba en sus manos. Así que no era mucho pedir. Ya sabía que el libro podía con eso. Podía con él. Podía aconsejarle. Corregirle y acompañarle. Podía estar. Suspiró una vez más. Silenciando por completo los pensamientos que lo ahogaron hace unos segundos. Ya tenía algo que hacer. Así que, más tranquilo. Abrió y regresó un par de páginas para volver a leer. Está bien por ahora. Lo único que necesitaba en ese momento era el libro. Cuando terminó la información, movió su mano para dar plazo a la siguiente imagen. Era algo más tarde que hace un momento en el que había despertado. Y hasta ahora el sueño no había vuelto a llegar a él. Demasiado concentrado en las imágenes que estaba viendo. En esta ocasión el ejemplo era una joven rubia. De piel blanca y delicada. Ella alzaba sus brazos de manera suave mientras miraba sus zapatos. Como si inspeccionara si era lo que quería usar. Parecía feliz.
pues estaba quieta de una forma que revelaba lo satisfecha que estaba. Era como si se pudiera ver la sonrisa faltante en su rostro mientras se agachaba a ver cómo se veía. No le fue tan extraño. Siempre había podido entender emociones por movimiento del cuerpo. Suponía que era por observar de más a sus tíos. Usaba un vestido un poco más moderno que el anterior y era de color rojo no muy oscuro. Las mangas estaban caídas y el corset de color negro le daba un toque delicado. Detrás de ella había varias capas de rojo se arrastraban en forma de cola. Y tenía la parte del frente recortada debajo de la rodilla, dejando a ver sus finas piernas con unos tacones oscuros de piel de dragón. Cosa que no sabían que existían hasta que lo leyó más atrás. La modelo usaba varias cadenas plateadas, además de brazaletes plateados o de oro blanco que también se unían con cadenas y unos aretes circulares igualmente de plata. Su varita se veía como sobresalía de un bolso plateado que también llevaba la modelo. Lo podía decir. Era bastante bonito. No era algo que él usaría. No es como si fuera a usar alguna de las otras cosas. Pero le parecía un diseño precioso y bastante bien combinado. La descripción era lo interesante. La explicación y corrección. Y su parte favorita. Pero no era de menos. En esa parte se aclaraba todo. Y no era por exagerar. Literalmente mencionaba cada detalle. Le encantaba por la detallada explicación. Pero no era para nada complicada. Mantenía todo sencillo en realidad. Usaba algunos términos refinados, no lo negaba. Pero aún así podía decir que se le quedaba la información y es que se lo dejaban muy fácil. Por ejemplo, en ese momento el párrafo hablaba de la elección del rojo. Y es que este es representado como un color sensual, pero en ese ejemplo en particular, le hacía ver en realidad joven y delicada. Un aire soñador y alegre, pero de igual manera manteniendo una imagen de modales y elegancia. No era muy complicado de entender. La necesidad de tantas joyas demostraba que estaba emocionada o que quería atención. Y la elección de la plata era algo importante ahí. Eso le quitaba un poco de gracia. Pero no tanta. Lo había sabido combinar y le contribuía un poco a el comportamiento esperado a su edad. 16 años. Claro. Esperado en la alta sociedad y solo en ciertos eventos. Él aún tenía problemas en entender la diferencia visual del oro blanco y la plata. No entendía cómo podían dar sensaciones diferentes a pesar de su parecido. Pero aún seguía aprendiendo mientras iba leyendo. Así que no tenía prisa en eso. Una cosa notable era el punto en contra del bolso. No había mucho positivo. Este le llegaría a incomodar. Lo había sabido combinar. Pero en este caso eso no era de ayuda. Que su varita era visible y por ende la hacía ver algo desorganizada. Y eso podía ser una mala señal para ciertas personas. Era un detalle más importante. Sobre todo teniendo en cuenta lo que se espera de ella en la alta sociedad. Que, según tenía entendido por el libro, era bastante. Otro punto era los aretes. A pesar de la elegancia y el equilibrio que podían aportar, eran muy grandes. Por lo que pudo ser un peligro para su imagen. Podrían ser pesados si no los hechizaba y pudieron exagerar el conjunto. Pero igualmente el diseño del vestido quedaba agradablemente bien acompañado con esos pendientes en específico. Aunque pudieron haber mejores opciones. Iba a continuar con la lectura. Demasiado concentrado en eso para notar su alrededor. Hasta que vio algo por el reflejo del ojo. Logró ahogar un bendito grito del susto. Que por poco y casi suelta. Al notar que uno de sus compañeros de cuartos estaban comenzando a moverse allí afuera. Convocó un tempus con su varita de manera susurrante y vio en letras doradas 8. 13 a.m. Había pasado demasiado tiempo leyendo. Y al parecer no había exagerado con lo del tiempo volando. Habían pasado casi 4 horas. Mirar afuera le dio un fuerte golpe. No había pasado mucho tiempo y aún le dolía recordar el cómo encontró el libro en primer lugar. No quería encontrarse cara a cara con quienes lo habían engañado. Él nunca pensaría hacer algo así. Pero ellos. No creía perdonarlos nunca. Decidió que, antes de que todos terminaran de despertarse, saldría de allí.
No quería verlos. Menos hablar con ellos. Así que tomó su uniforme, que aún usaba incluso en fin de semana por la ropa de Dudley, y se fue al baño mientras sus compañeros de habitación pasaban entre inconsciencia y conciencia, sin percatarse del poco ruido que provocaba Harry. Unos minutos después ya estaba listo, con su varita guardada en su bolsillo y el libro que cogió antes ya guardado en su baúl. No quería que lo vieran y se lo quitaran. Y comenzó a dirigirse a la puerta. Listo para bajar. Paró su andar casi al llegar a la puerta. Sintió sus nervios reaccionar al sentir como uno de sus compañeros se sentaban en su cama. Silenciosamente se volteó para solo descubrir que era su amigo Neville, quien apenas se estaba despertando. Suspiró y le dirigió una pequeña sonrisa cálida sin pensar si la vio o no y se largó. Quería evitar a sus mentirosos amigos. En su prisa, no vio la sonrisa de vuelta. Pero en su bruma, tampoco la notaría. Su cabeza solo se programó, en su desgaste, para dirigirse a desayunar y luego escapar a la biblioteca. Lejos de traidores como ellos. Sus antiguos amigos. Quería estar solo. Aún tenía mucho que pensar.